Saludos y bienvenidos a este su programa Hoy por 3 ABN Latino. Mi nombre es José del Valle para servirles aquí en el canal y no estoy completamente solo, sino que la presencia de Dios está con nosotros y con usted también. Pero también tenemos vía cibernética a nuestro invitado especial que va a estar compartiendo durante el resto de esta hora su testimonio personal y me refiero a Carlos Bracamontes. Bienvenido, Carlos. Pastor, muchísimas gracias por el recibimiento. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan, a todos aquellos que se han dado cita con nosotros. Esperemos que esta hora podamos gozarnos en la palabra del Señor, en lo que Él ha hecho en mi vida en particular, que seguramente recordará lo que ha hecho en la vida de muchos aquellos que nos están sintonizando. Así que bienvenidos y disfrutemos de este programa juntos. Amén. Queremos todos ya conocer ese testimonio de usted, hermano Carlos. Y pues el hermano Carlos Bracamontes es hijo de Dios, pero también él es Amén. Padre, él es esposo y también pues tiene una carrera universitaria y profesional. Él es biólogo y también es contable, ¿cierto? Así es, correcto, Pastor José. Muy bien, pues entonces ya vamos en breve a conocer un poco más acerca de esos roles que ha estado desempeñando y también cómo Dios ha ministrado su vida y pues le agradecemos porque está con nosotros. Mientras vamos a pedir, ¿verdad?, que Dios esté dirigiendo este programa, así que vamos a orar en este momento y así el Señor pues esté con nosotros y con usted. Recuerde, si tiene alguna petición especial, usted también puede llamar aquí a 3ABN Latino y con gusto oramos por usted. Bien, oramos. Padre creador del cielo y de la tierra, gracias Señor, te damos por esta oportunidad maravillosa de poder estar compartiendo con nuestro amigo Carlos vía cibernética. Te pedimos por él para que el mensaje que él tenga en sus labios pueda ser de bendición para nuestros radio oyentes, para nuestros amigos que nos están viendo en televisión también, con las personas que están en redes sociales y cualquier otro medio. Te pedimos, oh Dios, que tu dirección esté con nosotros y que suplas cada una de las peticiones y necesidades en particular de las personas que están sintonizando en este momento. Clamamos a ti por ellos, Señor, y te damos las gracias porque moriste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así que, oh Dios, ahora te pedimos tu intervención divina en este programa. Bendícenos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Cristo viene pronto y debemos estar siempre preparados. Por eso a mí me gusta siempre tener una canción en el corazón, ¿verdad? Pero antes de la alabanza, nosotros ofrecemos aquí una ofrenda musical, Carlos. Y antes de la alabanza queremos ir a la Biblia, ¿verdad? Porque acabamos de hablar con Dios, pero Él nos responde también a través del mensaje que tiene para nosotros. Hablando con el hermano Carlos, estábamos compartiendo el texto de Juan capítulo 8, el verso 32. Y pues ese es el que vamos a estar leyendo durante esta parte del programa, Juan capítulo 8, el verso 32, y así el hermano Carlos va a tener entonces pues un comentario breve acerca de este texto. El 8:32 de Juan dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el comentario que tiene para nosotros, Carlos? Bueno, este texto, Pastor José, es muy significativo para mí. Los primeros años, ya una vez convertido como adventista del séptimo día, este texto cobró especial significado, porque realmente eso fue lo que experimenté y esa fue la principal razón que llevó a mi conversión. Yo no conocía la verdad tal cual la presenta la palabra de Dios. Algún día, como ahorita lo vamos a platicar, la conocí y me abracé a ella. Me entregué a ella y realmente cambió la manera de ver las cosas, de ver la vida, y esa verdad de la palabra de Dios me transformó, me cambió y me ha hecho lo que soy ahora. Así que el permanecer en esa verdad que es Jesús
pues nos hace libres, nos liberta, una libertad espiritual. Nos sentimos libres porque Jesús está con nosotros, ¿verdad? Y no hay nada que nos detenga. Somos libres de las cadenas del pecado porque Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén, así es, pastor. Bueno, vamos a la ofrenda musical, así como habíamos mencionado, y con nosotros hoy tendremos la aportación musical del hermano Daniel Martínez a la guitarra en el tema El poder de tu amor es el himno. Adelante. Gloria al Señor por el poder de su amor. Agradecemos al guitarrista Daniel Martínez, que vino a grabar con nosotros ese hermoso himno, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando tenemos esa melodía que nos eleva al cielo y podemos recordar la letra también de la alabanza, ¿verdad que sí, hermano Carlos? Amén, así es, correcto, pastor. Siempre los cantos nos preparan para un ambiente espiritual y en este caso ha sido un buen preludio para lo que vamos a platicar hoy. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar para que nuestros amigos puedan conocerle un poco. ¿Quién es Carlos? ¿A qué se dedica? Háblenos de su familia un poco, háblenos de un contexto general de quién es Carlos.
Muy bien, claro que sí, Pastor José. Mi nombre completo es Carlos Alejandro Bracamontes Sánchez. Yo soy originario de León, Guanajuato, México. Por ahí viví los primeros 18 años de mi vida en un seno familiar completamente católico. A decir verdad, yo no sabía que existían otras religiones. Crecí como católico toda mi vida. Tíos, abuelos, papás, hermanos, pues todos éramos de la misma religión. Así que en ese sentido crecí espiritualmente, en esa formación religiosa. Y a mis 18 años tomé la decisión de venir a Baja California, en México también, a estudiar la carrera de biología. Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero ahí fue cuando salí de León, Guanajuato, para venir a Baja California. Y ya tenemos desde el 2008 que radicamos aquí en Baja California, ahora en la ciudad de Tijuana. Oh, muy bien, pues entonces ya tenemos ahí ese contexto de quién es Carlos Bracamontes y de una vez pues queremos saludar a los amigos de México y pues gracias por sintonizarnos aquí en 3ABN Latino y todo el apoyo que nos brindan aquí. Así que también usted ha mencionado que tuvo una denominación religiosa antes de entrar al adventismo. Así que saludos también a los hermanos que nos ven de diferentes denominaciones aquí en el canal. Hoy tenemos un testimonio que queremos que sea pues, de impacto para usted y que el Señor pues, pueda dirigirlo y conducirlos también a la verdad, que la verdad es Cristo Jesús. Él es el que nos puede salvar, ¿verdad? Y llegar al cielo, que es nuestra meta final y estar todos juntos. Así la separación que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Usted está ahora mismo ¿dónde? En California. En Tijuana, Baja California, sí, En Tijuana, Baja California, en México, y aquí estamos en los estudios en Illinois, Estados Unidos. Hay una distancia, pero allá arriba, allá en el cielo, vamos a estar todos juntos, ¿verdad? Esas barreras se van a desaparecer y queremos irnos todos para allá. Así que lo importante es entonces estudiar la palabra de Dios sinceramente y entonces ahí llegar a las conclusiones correctas basado en esa dirección del Espíritu Santo. Así que eso fue lo que usted hizo, estudió la palabra de Dios y hoy día es un adventista del séptimo día. ¿Cuánto tiempo tienes de ser adventista del séptimo día? Muy bien, pues ya prácticamente de bautizado, una vez que decidí bautizarme, fue el 30 de octubre del 2010. Entonces estamos hablando de que casi 14 años ya cumpliré como bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, bueno, un par de años antes fue que yo conocí la verdad en la palabra de Dios y que fue mi iniciar en el comienzo del estudio, de la oración y del encontrar las verdades que el Señor tiene para nosotros reveladas en su palabra. Por ahí les comentaba, en el 2008 fue que vine a Ensenada, Baja California, a estudiar la carrera de biología. Y allí fue donde pues pude conocer a través de una persona muy especial para mí, en ese tiempo una compañera de clases, quien me compartió la palabra de Dios y de ahí surgió una bonita amistad, después un mejor noviazgo y al terminar la universidad, bueno, la cosa se llegó a tal punto que decidimos casarnos y ahora estamos felizmente casados con 3 hijos y firmes en la fe. Oh, pues ¿cómo se llama entonces esa joven que fue de Ella se bendición? llama Dulce Alejandra, es mi tocaya de segundo nombre, es Dulce. Ella compartió su fe conmigo al mes de que llegué a la universidad. Y muy curioso porque yo llegué siendo, como les digo, un cristiano católico, sin prácticamente un nulo conocimiento de la palabra de Dios, pero con la firme certeza que mis padres pusieron en mi corazón de la existencia de ese Dios de la Biblia, al cual no conocía realmente, pero tenía una firme convicción de su existencia y yo finalmente sabía que rendía cuentas a él. Sin embargo, había muchas preguntas que estaban todavía sin responderse para mí, que ni mis padres ni allegados a mí o en su momento padres de la iglesia podían contestarme porque pues no estaban fundamentados en la palabra de Dios y yo mismo tenía muchas dudas respecto a mi vida espiritual, respecto a ese Dios al cual yo adoraba o quería adorar. Y bueno, curioso, cuando llego a la universidad con la idea de yo ser un científico,
loco por ahí, aislado del mundo, viviendo en islas, estudiando animales, porque me fascinan los animales. Entonces, esa era mi idea al llegar a la universidad en Ensenada, Baja California. Estudiar una carrera de ciencias, biología, que es el estudio de la vida, y conocer de cerca la naturaleza. Y ese era mi enfoque principal, dedicarme a eso. Sin embargo, bueno, Dios tenía sus maravillosos planes para mí, porque al mes de iniciar clases, bueno, de hecho, desde el primer día de clase fue que conocí a mi esposa Dulce, y fue curioso porque siempre lo platico y me da mucha risa. Estábamos ya todos en el salón de clases, íbamos a empezar por ahí la semana de inducción, nos dan la introducción a la carrera, estamos todos conociéndolo, y llegó tarde mi esposa, y un poquito así desalertada, no sabía si ese era el salón, y desde ahí yo la miré y dije, esta muchacha está interesante, ¿verdad? Y ahí quedó todo. Pero pasaron los días, nos saludamos, nos conocimos, empezamos a hacer una amistad normal, algo común y corriente, pero la cosa se fue desarrollando de tal manera que al mes de habernos conocido, ella y yo nos hicimos novios. Y dentro de esas pocas semanas, ella compartió su fe conmigo. Y fue interesante para mí porque empecé a ver un camino donde yo podía encontrar esas respuestas que toda mi vida había estado buscando y que no había sabido encontrar. Entonces fue interesante porque ella comenzó con el Génesis, con la historia de la creación. Digo, finalmente estamos en una carrera de ciencias en la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California, rodeados de científicos, rodeados de matemáticos, de físicos y de gente que tiene un pensamiento científico muy estructurado. Y en ese contexto, bueno, ella como adventista, pues se sentía un poco extraña. ¿Por qué? Porque ella tenía una fe incondicional en la palabra de Dios, en el relato del Génesis, creyendo que tal cual lo narra la Biblia, tal cual ocurrió los orígenes de nuestro mundo. Yo, por mi parte, tenía una idea completamente distinta. Yo, a pesar de ser cristiano y de tener la Biblia en casa, que nunca la abrí, nunca la leí, nunca la estudié, pues yo creía en la evolución, como la mayoría del mundo ahora y como prácticamente todo el mundo científico, ¿verdad? La teoría de la evolución como el origen de la vida, el origen de nuestro mundo. Y ahí fue un choque interesante porque ella me compartió y me dijo, ¿tú crees en la creación? Me preguntó. ¿En la creación tal cual lo expresa la Biblia? Y yo le dije, bueno, pues entiendo que la Biblia cuenta y yo le decía en ese momento, un cuento bonito de cómo fue la creación del mundo. Sin embargo, yo no creo, digo, soy científico, ¿verdad? Me autonombraba científico y decía, yo no creo que haya sucedido así. O sea, yo creo que finalmente Dios de alguna manera condujo las cosas a través del proceso de evolución para traer a la existencia de nuestro mundo y a nosotros. Me dijo, ¿pero cómo? Se sorprendió. Me dijo, ¿cómo? Si eres cristiano. Y me dijo, ¿crees en la Biblia? Y yo digo, sí, claro, la Biblia es la palabra de Dios. Y me dice, entonces tienes que creer lo que la Biblia dice. Y yo me quedé, ok, nunca me lo había planteado, porque la verdad, aunque crecí en una familia creyente, al no estudiar nunca la palabra de Dios, pues realmente no lo tomas en serio, no crees en la realidad, en la práctica, que ese libro es la guía para la fe, la guía para la vida. Entonces, al momento que ella me comparte eso, pues empecé a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y ella me dijo, es que mira, si tú no crees en el relato de la creación como lo expresa el Génesis, tú no puedes darle sentido a nada de lo que la Biblia enseña después, porque el fundamento de la palabra de Dios es el Génesis precisamente, nuestros orígenes. Y entonces comenzó en mi mente, pues prácticamente una revolución, ¿verdad? De pensamientos, decir, tiene sentido, creo que tiene razón. Y entonces, ¿por qué no la he estudiado? ¿Por qué yo no creo en esto? Y comenzamos a estudiar juntos y bueno, de ahí se llevó un bonito noviazgo en donde no solamente éramos novios y compartíamos las clases en la universidad, sino que compartíamos estudios bíblicos que ella comenzó a darme. Al tiempo después yo le decía que me invitara a su iglesia y ella no quería porque ella sabía lo que implica en la vida de una persona que se acerca al Evangelio, que se acerca a Dios, el cambio y la transformación que conlleva esto. Ella lo sabía, yo no lo sabía,
yo decía, bueno, nada más voy a conocer más del Señor, voy a conocer una iglesia que me parece muy interesante, y yo decía, ¿por qué no? Pero ella sabía lo que se venía más adelante, el cambio de una cosmovisión, de ver la vida, de entender las cosas, de vivir prácticamente la vida tiene que cambiar cuando uno conoce y se entrega a Dios. Entonces ella sabía todo lo que venía y por eso no me quería invitar. Decía, no, es que ella después me cuenta, es mi novio de la universidad, no va a trascender más allá nuestra relación, entonces, ¿para qué lo meto en problemas, verdad? Pero finalmente conseguí y logré autoinvitarme a la iglesia y no le quedó otra más que aceptar. Y bueno, fuimos por primera vez a la iglesia. De hecho, en Tijuana, Baja California, en la iglesia de La Mesa, fue donde acudí por primera vez. Mando un saludo, aprovechando, pastor, a todos los miembros de la iglesia, Amén. porque fue una iglesia que me acogió. Y desde el primer día que fui me sentí en casa y me sentí impulsado a seguir recorriendo este camino a través del estudio de la palabra de Dios y de el congregarme en la iglesia para conocer más a Dios y poder dar respuesta a todas esas preguntas que hasta ese momento estaban prácticamente encubiertas para mí. O sea, hermano Carlos, que podemos decir que este es un testimonio de amor, ¿verdad? Porque Dios utilizó una persona que ahora mismo pues creció el amor, demostró el amor de Dios primero en su vida, ¿verdad? Y entonces le dio ejemplo y también le mostró bíblicamente cuáles son las bases, quién es nuestro creador realmente, de dónde salimos, de dónde existe la materia, ¿verdad? De este mundo y todo lo que existe, todas estas leyes, y como conocedor de la ciencia, pues entonces ahora puede aplicar la lógica cristiana con las leyes naturales, ¿verdad? Así que es impresionante realmente el testimonio. ¿Cómo entonces es que tiene ese contacto directo con lo que es la fe adventista como tal? Ya entró aquí a la iglesia. Ella no se atrevía todavía, como que él no está preparado para llegar a la iglesia todavía. Quizás va a ser muy impactante para él la forma o algo así. Tenía esa preocupación. Pero entonces llegó a la iglesia. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, efectivamente, quizá yo no me había preparado, ¿verdad? Yo venía pues de un estilo de vida muy distinto. Prácticamente yo dediqué toda mi secundaria, preparatoria a jugar fútbol. Vengo de una familia futbolera. Mi padre es entrenador de fútbol. Mi tío, hermano de él, es entrenador de fútbol. De hecho, probablemente algunos lo conozcan. Mi tío Jesús Bracamontes, hermano de mi padre, Carlos Bracamontes, quien es el padre de Jacqueline Bracamontes, artista reconocida en México. Entonces, bueno, para que ubiquen un poco mi familia, una familia completamente futbolera. Yo me dedico a jugar fútbol gran parte de mi juventud y realmente yo venía pues de este ambiente, de un ambiente pues completamente ajeno a las cosas de Dios, es la realidad. Aunque yo iba a la iglesia todos los domingos con mi familia, procuraba hacer las cosas bien, agradar a Dios, pero realmente pues yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando me invito a la iglesia, cuando acudo por primera vez, me sorprende. Y bien curioso para mis hermanos adventistas que nos están sintonizando, la importancia de el recibir y el saludo inicial a alguna visita en nuestras iglesias. Cuando yo entro a la iglesia, acostumbrado a ir a las iglesias católicas en donde nadie te saluda, donde uno llega, encuentra el lugar, se sienta y se acabó, pues llego a la iglesia adventista, obviamente Dulce, que nació en la iglesia y creció en esa iglesia en Tijuana, pues todo el mundo la conocía y ya se habían enterado que tenía un novio en la universidad que no era adventista y que iba a ir ese sábado. Y bueno, la bienvenida fue un poquito especial de parte de los jóvenes que estiman a Dulce. Y llego a la iglesia y me dan un abrazo. Carlos, bienvenido. Hemos escuchado mucho de ti, te estamos esperando, siéntete en tu casa. Y llega otro joven y me estrecha la mano. Y entonces yo sentí realmente una bienvenida muy especial. Y fue algo sencillo. Unos 2, 3 apretones de manos, 2, 3 abrazos, la bienvenida. Y entonces me quedé desde el programa Escuela Sabática, todo el culto divino. Y yo estaba maravillado porque para ese entonces yo ya estaba estudiando la palabra de Dios por mi cuenta, con la ayuda de Dulce. Entonces yo ya estaba comenzando a entender algunas cosas. Y cuando voy a la iglesia, cuando escucho las alabanzas, como la que escuchamos, por ejemplo, antes de empezar el programa, realmente cambió mi forma de entender la alabanza a Dios, la forma de una comunidad religiosa que se conocen, que son hermanos en la fe,
que saben sus nombres, que se preocupan unos por otros. Esto realmente fue muy impactante para mí. La bienvenida simple, pero muy representativa para mí en la iglesia. No recuerdo, para ser sincero, de qué trató el sermón ese sábado, pero recuerdo que salí muy contento y convencido de que tenía que seguir estudiando y de que tenía que seguir asistiendo a esta iglesia, porque si algo hacía la iglesia adventista del séptimo día, era estudiar la palabra de Dios y fomentar entre sus miembros ese estudio para conocer de manera personal a Dios. Y eso me maravilló porque era algo nuevo para mí. Muy bien, entonces ahí comienza entonces la familia en fe adventista del séptimo día, ¿verdad? Pero usted tiene también una familia, como estaba mencionando, de sangre. Y ahí pues cuando se producen este tipo de conversiones, a veces hay reacciones dentro de la familia. ¿Tiene alguna experiencia en cuanto a ese particular? Sí, y es muy interesante porque sí hubo una reacción, obviamente, hubo cierto rechazo, ¿verdad? De inicio, porque mis padres ya sabían que yo estaba yendo a otra iglesia, ya sabían que yo tenía la intención de estudiar la Biblia, de conocer más de Dios, y eso les gustaba. Pero lo que no les gustaba mucho es que no fuera la iglesia católica, donde ellos habían crecido, donde venían de generaciones en generaciones siendo católicos, y de alguna manera ellos entienden que alguna iglesia fuera de la iglesia católica, pues es casi una herejía, es casi abandonar su fe, apostatar. Sin embargo, yo les explicaba que no es así, que había encontrado una iglesia que estudia la Biblia, que cree en la Biblia, que cree en el Dios de la Biblia, sin embargo, que me están enseñando a estudiar la palabra de Dios por mí mismo y que había empezado a hacerlo y que me había maravillado de las cosas que había descubierto allí en la palabra de Dios. Y yo les compartía, por ejemplo, decía, mamá, papá, yo ahora entiendo que la historia del Génesis es literal, que Dios creó nuestro mundo en 7 días literales y que todo lo que hay en él es obra de Dios, incluidos nosotros, por supuesto. Creo que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en la tierra y creo que Dios sopló aliento de vida en Adán y que comenzó la vida en la tierra. Es decir, yo como científico, ahora estudiando una carrera de ciencias, ahora puedo entender eso y entender que la teoría de la evolución no es la única teoría pues del origen de la vida y que nosotros como cristianos debemos de abrazar lo que nos enseña la Biblia como el origen de la vida, como el origen de nuestro mundo, que es por supuesto el libro del Génesis, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 principalmente. Entonces fue muy interesante compartir esto con ellos. Les gustaba lo que escuchaban, les gustaba que estuviera estudiando la Biblia, pero les costaba trabajo aceptar que fuera otra iglesia que no fuera la que ellos profesaban. Entonces, al principio les costó trabajo, pero decían, bueno, a ustedes les va a pasar. Es cuestión de que está ahorita emocionado porque tiene una nueva novia que va a esa iglesia y pues va a la iglesia por su novia, decía mi madre, ¿no? Pero sorpresa, cuando año y medio después de que iniciamos nuestro noviazgo, pues decido en un congreso de jóvenes, acá se les conoce como FESJA, Federación de Jóvenes Adventistas, en un congreso de jóvenes, a través de los sermones que escuché y el llamado de un pastor que después de predicar dijo, ¿quién siente el deseo en su corazón de bautizarse y de entregar su vida a Dios? Yo, por supuesto, eso lo había sentido muchas veces antes, pero me resistí a levantarme mi asiento porque sabía que mi familia no lo iba a aceptar y que iba a ser difícil para ellos. Y yo mismo, pues, me sentía entre la espada y la pared, entre ese sentir del corazón y de la convicción de la mente que el Espíritu Santo me quería levantar para decir, yo quiero bautizarme, pero también estaba el otro lado me tenía la opinión de mi familia, la presión del donde crecí, de yo soy católico. Entonces, esa batalla estaba en mi mente y en mi corazón, pero en esa federación yo decidí levantarme y digo, el pastor, no se tienen que bautizar hoy, pero el levantarse es decirle al Señor, yo quiero prepararme para algún día próximo bautizarme. Y dije, ya está, me levanto y que el Señor disponga lo que venga después. Entonces, ese fue el momento que decidí bautizarme. 2 o 3 sábados después Amén. me bautizo. Gloria a Dios. Antes de ello le comparto a mi familia la decisión y pues sí, quedaron en shock. Fue como, wow, yo nunca había conocido de parte de mis padres, ¿no? Ellos decían, nunca había conocido a alguien de mi familia que se vaya a ir a otra religión. Entonces, no entendían el por qué
y por qué me quería bautizar y convertirme, espérate tantito, me decían, ¿por qué no conoces mejor tu fe? Y yo les decía, bueno, es que yo realmente estoy aquí en la iglesia adventista porque estoy conociendo a Dios a través de la Biblia. No entiendo cuál es la preocupación de ustedes, ¿verdad? Entonces sí fue un poquito difícil y recuerdo bien unas palabras de mi madre que no se me olvidan y yo sé que ella lo hizo con un corazón sincero, ¿verdad? Y me dijo ella, mira Carlos, pues tú eres adulto finalmente y yo voy a respetar tus decisiones. Y si esta es tu decisión, la respeto, pero nunca lo voy a aceptar. Eso fue lo que me dijo mi madre. Eso fue duro escucharlo. Sin embargo, gracias a Dios, a través de los años que hemos podido seguir en contacto, vamos en las vacaciones para allá con mi esposa, ahora con mis hijos, compartimos nuestra fe, nuestro testimonio, como una familia que vive en Cristo. Y yo estoy seguro que ellos han visto el trabajo de Dios en mí, en mi familia, y estoy seguro que hay una semilla y planta en el corazón de ellos y que algún día el Espíritu Santo, con su poder, la hará germinar. Sí, a veces cuando suceden estos cambios así, entran quizás los catequistas, comienza entonces esta serie de maniobras para tratar, ¿verdad?, de que pues no sea así, no sea la voluntad de Dios de que vaya creciendo ahora el mensaje a través de ti y de tu familia. En este caso, hermano Carlos Bracamontes, hablando un poco más de la familia, pues fue un impacto difícil, ¿verdad? Cuando le dan una sorpresa de esa índole a la familia, pero ellos comprenden entonces que usted ahora pues tiene una relación con su esposa y con Dios, ¿verdad? Entonces han pasado los años, como usted acaba de mencionar, y esas relaciones a veces se pueden quebrar. ¿Cuál es la relación que tienes con Dulce, verdad? Y la familia en general, Bracamontes. Bueno, es una relación muy buena. Obviamente ellos no han aceptado el Evangelio como tal, entendiendo el Evangelio como lo presenta la palabra de Dios. Ellos siguen en su fe cristiana católica. Ellos no han querido estudiar más allá. Mi padre lo intentó hace algunos años. Comenzamos a estudiar la fe de Jesús con él. Llegamos por ahí como a la mitad. Sin embargo, yo notaba cómo cada lección, pues él se incomodaba un poco más porque se comprometía más con lo que estaba conociendo. Y es muy curioso porque yo sé que ellos tienen el deseo de conocer más, pero los detiene un poquito tal vez la sociedad, tal vez obviamente el pertenecer a una religión por tantos años, las costumbres a las cuales están pues acostumbrados, valga Quizás la la redundancia. tradición también, tantos Exacto, la años. tradición católica los detiene. Sí. Entonces, pero pese a ello, nuestra relación es muy buena. De hecho, hace un par de semanas mis papás estuvieron aquí, mi papá y mi mamá compartieron 5 días aquí con nosotros, nos fuimos a acampar, pasamos un sábado juntos. Entonces, realmente ellos me han acompañado a la iglesia adventista, incluso me han llegado a escuchar predicar en la iglesia, dar un repaso de la lección de escuela sabática. Entonces, ellos realmente están felices por mí, Gloria a tienen Dios. temor a querer conocer más por los cambios que ellos saben que va a implicar, por los cambios que han visto en mí, desde el dejar de comer mariscos, por ejemplo, ¿no? Mi mamá me decía, y hasta parecía que le daba melancolía, oye, pues que ya no comes camarones, y era tu platillo favorito, me encantaba preparártelo. Y yo, Sí, sí, mamá, pero esto va mucho más allá. Digo, finalmente uno va aprendiendo recomendaciones que el Señor nos hace a través de su palabra y las va aceptando por fe. ajá, No hemos tocado por ahí todavía el tema del diezmo y la ofrenda, aunque lo saben ellos, pero no he sí, profundizado porque yo sé que es un tema muy delicado tocar las finanzas y la iglesia, porque, bueno, ellos finalmente no han visto un testimonio de una iglesia que realmente administre los recursos para honra y gloria de Dios, sino que han visto pues que muchas veces los recursos no tienen el destino correcto, ¿no? Comparto brevemente unas palabras que me dijo mi padre, por ejemplo, cuando regresaron de su viaje a Roma, estuvieron en el Vaticano algunos días, y regresó mi padre, y él fiel católico, muy devoto en su fe, y me dijo, me impresioné lo que yo vi allá. Me dijo, porque lo que yo vi en el Vaticano es un insulto a la pobreza. Me dijo, es oh, un insulto la forma en la que viven allá,
el lujo que se dan, las construcciones. Y me dijo, esto no me cuadra con el mensaje y con la vida de Jesús. Eso fue lo que me compartió cuando regresó del Vaticano. Entonces, bueno, hemos compartido muchas cosas, les he compartido mucho de nuestra fe, ellos lo saben, ellos lo respetan. Yo igual cuando voy para allá los acompaño a la iglesia, llevo mi Biblia como mensaje subliminal porque nadie lleva la Biblia a la iglesia católica, ¿no? Entonces, Sí. por ahí hemos compartido estos años y hemos tenido una relación prudente, correcta y hasta ahora, bueno, de mucho respeto mutuo, pero yo sigo con la esperanza y sigo orando para que ellos algún día acepten la palabra de Dios y que transforme el Señor su vida a través de ella. Aprovechen por este medio y envíele por ahí un saludo, un abrazo, un beso a su mamá, a su papá, a su familia. Claro que sí. Saludos, mamá. Saludos, papá. Mi mamá se llama Marta, mi papá Carlos Bracamonte. Así que saludos. Ellos están ahorita en la ciudad de Guadalajara. Saludos desde acá, desde Tijuana, en el programa con 3ADN. Así que gracias. Y yo, como siempre, les he dicho gracias porque ustedes me enseñaron el temor de Jehová. Ustedes me enseñaron a reconocer y a reverenciar a Dios. Y sin esa enseñanza, yo nunca hubiera aceptado la palabra de Dios. Así que gracias porque son ustedes los responsables de que ahora pueda gozar de una relación personal con Dios y de que tenga en mi mente la seguridad de la salvación que tengo en Cristo. Ese niño que ellos criaron se hizo joven, se hizo un profesional, tiene 2 títulos universitarios, no uno, tiene 2. ¿Puedes hablarnos un Así poco es. de eso? Sí, yo llegué a la universidad, como les digo, a estudiar biología en Ensenada, el 2008. Y pues todo el transcurso de la carrera lo hicimos Dulce, mi esposa y yo, juntos, como novios. Y fue interesante la carrera de biología porque me maravillé con lo que conocí allí. Y fue muy interesante y agradezco a Dios la oportunidad de haberla estudiado, porque no solamente estudié la vida como los científicos modernos la entienden ahora, sino que iba descubriendo las evidencias de la obra creadora de Dios a medida que avanzaba en mi estudio de la carrera. De repente íbamos a salidas de campo, recolectamos algunos animales, los veíamos al microscopio y yo me maravillaba y confirmaba cada vez más mi fe, porque yo decía, es que tanta perfección y tanta hermosura, aún después de tantos años de pecado y de degradación del mundo y de los animales y del ser humano, aún vemos belleza inexplicable en la naturaleza. Vemos fenómenos que la conclusión correcta científicamente es que no tienen explicación sino a la luz de un ser inteligente, poderoso y amoroso que lo creó para nosotros. Entonces, mientras yo estudiaba las materias de la carrera de biología, me iba maravillando, porque al mismo tiempo iba estudiando la palabra de Dios. Al mismo tiempo iba fortaleciendo mi fe y mis creencias. Y fue muy hermoso poderlo hacer con los 2 grandes libros que Dios tiene para nosotros. Su palabra y la naturaleza. Entonces fue muy bonito y muy revelador para mí estudiar la carrera de biología, el estudio de la vida, porque yo estaba estudiando realmente la obra creadora de Dios. Muy bien, entonces queremos ahora aprovechar, sacar este tiempito para dar información de contacto, porque quizás hay una persona que le está impactando el testimonio y quisiera escribirle, quisiera contactarle de alguna manera. ¿Hay algún medio que las personas podrían comunicarse con usted, hermano Carlos Bracamontes? Sí, claro, Pastor José. Con todo gusto pueden escribirme cualquier persona que esté interesada, que quiera preguntar algo, que quiera saber más o que quiera simplemente compartir quizás tu testimonio conmigo. Con mucho gusto pueden escribirme a mi correo electrónico que es carlos.bracamontes29@gmail.com. Con todo gusto puedo esperar sus correos y podemos compartir como hermanos en la fe o quizá como visitas que están sintonizando el programa y que están interesados en saber más acerca de este testimonio que comparto. Les repito, pueden escribirme a carlos.bracamontes29@gmail.com. Muy bien, carlos.bracamontes29@gmail.com, como así ha repetido nuestro hermano Carlos Bracamontes, quien está con Correcto. nosotros durante este programa hoy aquí
dando su testimonio especial, cómo fue su conversión a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora que está acá con nosotros, ¿cómo ahora cambia la vida? ¿Cómo ahora ese estilo de vida es adventista? Explíquenos un poco, detállenos un poco cómo es la vida de Carlos. Claro que sí, pastor. Antes de pasar a la pregunta, me gustaría completar la pasada que me quedé a medias, Sí. porque no comenté por ahí la segunda carrera universitaria que tengo, que es la carrera de contabilidad, ¿sí? También después de la carrera de biología, bueno, Dulce, mi esposa y yo teníamos la firme intención de casarnos, porque ya habíamos pasado prácticamente 4 años de noviazgo juntos y teníamos este deseo en nuestro corazón de formalizar nuestra relación con el matrimonio. Pero pues no había trabajo. Uno saliendo de la universidad generalmente tarda algún tiempo en acomodarse laboralmente y bueno, eso pasó con nosotros. Hicimos por ahí nuestras prácticas profesionales en dependencias de gobierno, estatales y federales, en donde pudimos servir con nuestros conocimientos de biología. Sin embargo, bueno, terminamos nuestro servicio y pues no hubo oportunidad de quedarnos a trabajar allí y ya habíamos terminado la universidad para ese momento. Y yo le había hecho una promesa aproximadamente a mediados de la universidad en ese momento mi novia Dulce. Yo le dije, porque tenía muchas dudas de nuestra relación, sentía que en cuanto terminara la universidad yo me iba a ir o íbamos a terminar. Yo no sé exactamente cuáles eran sus temores, pero yo le hice una promesa. Yo le dije, cuando salgamos de la universidad nos vamos a casar. Pero fui más allá. Le dije, el día que cumplamos 3 años de novios, nos vamos a comprometer. Y bueno, esto fue algo, pues, tal vez muy comprometedor de mi parte, porque significaba que 6 meses después de terminar la universidad íbamos a contraer compromiso. Y yo estaba muy seguro, ¿verdad?, de que en ese tiempo íbamos a conseguir trabajo y que íbamos a estar listos para casarnos. Entonces se llegó la fecha, bueno, 2 semanas antes de la fecha, pues yo no tenía trabajo. Y ella tampoco tenía trabajo, pero yo había hecho una promesa. Entonces comencé a orar. Dije, Señor, quiero honrar mi promesa, quiero pedirle matrimonio a Dulce, sin embargo no tengo trabajo. ¿Cómo voy a llegar yo con mi suegro? Le voy a decir que quiero casarme con su hija, la menor, y no tengo trabajo, y ella tampoco, ¿verdad? Entonces, pues empecé a orar. Y muy interesante cómo Dios nos llama. Hay muchas maneras en las que he aprendido estos 14 años como adventista, en la que Dios nos habla. La principal de ellas es en su palabra. Amén. También nos habla a través de las demás personas. También nos habla a través de un sermón, de alguna predicación, de algún canto. También nos habla a través de las circunstancias que suceden en nuestra vida. Entonces, en esas 2 semanas que yo estuve orando, de alguna manera mientras oraba, mientras estudiaba la palabra de Dios, y con 2 o 3 comentarios que hermanos de la iglesia me llegaron a hacer en esas 2 semanas, yo sentí la voz de Dios que me decía, adelante Carlos, hazlo, por ahí es el camino correcto. Amén. Y bueno, dije, pues, Señor, me has puesto la convicción en mi corazón de honrar mi promesa, aunque no tengamos trabajo, pues yo obedezco a tu palabra. Y entonces, por ahí recuerdo muy bien que teníamos un viaje de buceo programado. Bueno, lo programé intencionalmente porque yo quería proponerle matrimonio debajo del agua. Nos gustaba Sí. bucear. En la universidad tomamos clases de buceo y bueno, era un pasatiempo que nos fascinaba tener como novios. Así que yo quería, esto que era muy especial para nosotros, hacerlo todavía más especial a pedirle matrimonio bajo el agua mientras estábamos buceando. Entonces, de hecho, pastor, todos pueden ver este video, quedó grabado, lo subimos al YouTube, así que pueden buscarlo y pueden ver cómo fue la propuesta que le hice de matrimonio a Dulce en la playa de Ensenada, Baja California. Allí fue donde ocurrió y lo pueden buscar en el YouTube como Dulce y Carlos, la propuesta. Y allí podrán encontrarlo. Es un video, digo, a mí me conmueve, ¿verdad? Y con mucho gusto les comparto el dato para que puedan verlo. Y bueno, finalmente cumplí y honré la promesa de proponer matrimonio a los 3 años de noviazgo. Y de ahí, bueno, fue un lindo periodo de compromiso, prácticamente un año, hasta que el 28 de julio del 2013 formalizamos nuestro noviazgo y contrajimos matrimonio en Ensenada, Baja California, y ya prácticamente este mes cumplimos 11 años de casados. Entonces, al casarnos, pues seguíamos teniendo trabajos inestables. Yo no había encontrado trabajo como biólogo,
no hay mucho área en Tijuana de biólogos y queríamos vivir en Tijuana por la cercanía con la iglesia, con su familia, que ella es muy cercana a su familia y que prácticamente es mi segunda familia, me adoptaron como uno de los suyos, así que nos sentíamos cómodos en Tijuana, pero no había trabajo para biólogos. Así que yo comencé a trabajar en la administración de un colegio y me empezó a gustar la administración, la contabilidad, y la contadora de ahí me dijo, ¿por qué no estudias contabilidad? Se ve que te gusta esto y tienes talento. Bueno, pues a los 6 meses de casado comencé a estudiar contabilidad buscando una mejor oportunidad laboral y 3 años y medio después terminé la carrera y ahora, por la gracia de Dios, ya tengo 5 años dedicándome a atender a mis clientes de manera independiente como contador y el Señor ha provisto de manera providencial y milagrosa siempre para nuestra familia, de tal manera que nunca nos ha faltado nada. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Que el Señor pues utiliza todos esos medios para alcanzar personas, ayudar a otros también, porque dentro del trabajo lo hace a veces también como un ministerio, ¿verdad? Ayuda a las personas dentro de esa capacidad que el Señor le ha dado junto con su esposa Dulce. ¿Cuáles son los planes? Planes cercanos, planes que tengas por allí dentro de la agenda. Gracias, pastor. Bueno, quedó por ahí inconclusa la pregunta anterior. Le voy a platicar un poquito cómo fue la vida de Carlos Bracamontes después de que decidió entregarse a Dios, después de mi bautismo. Pues realmente mi vida cambió por completo. Y yo podría decir que yo era un joven bueno, ¿verdad? Lo socialmente aceptable, igual por instrucción de mis padres. Yo nunca fumé, yo nunca tomé bebidas alcohólicas, yo nunca anduve con mujeres. Algo muy claro que me enseñó mi madre es la castidad hasta el matrimonio. Así que dentro de una era de libertinaje sexual, yo crecí con esa convicción. Entonces yo podía, y yo sentía que yo era un joven bueno, que procuraba agradar a sus padres y a Dios. Entonces, dentro de ese sentido, uno puede decir, bueno, pues entonces, ¿qué tanto pudo haber cambiado mi vida si yo era un joven bueno que procuraba hacer las cosas bien, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenía buenos hábitos, de que las cosas bien, yo estaba completamente perdido en mi fe, pastor. Yo no entendía ni mis propios orígenes. Yo no sabía realmente qué ocurría después de la muerte. Yo entendía que iba a ir al cielo si era bueno y por eso procuraba ser muy bueno, pero realmente tenía mis dudas. Entonces nunca tuve esa convicción de la forma en la que el Señor puede salvarnos y de que realmente en cuanto a lo que se refiere a nuestra salvación, no tenemos muchas obras que aportar más que simplemente la aceptación por fe del sacrificio de nuestro Dios. Y a partir de ahí, pues el comenzar una vida nueva procurando seguir los pasos del Señor. Entonces, cuando yo me bautizo y cuando yo decido que ahora mi vida se va a dedicar no a servirme a mí mismo como era anteriormente y para cualquier persona que no ha aceptado a Jesús, pues uno vive para agradarse a uno mismo, uno vive con la vida centrada en sí mismo. Y yo pues así vivía, aunque era un joven decente, pues vivía para mí. Pero cuando me bautizo, cuando entiendo que mi vida la debo al Señor, que mi vida le pertenece a Dios, que ni mi cuerpo es mío, ni mis talentos, ni mis recursos, ni mi tiempo, entonces pues comprendí que mi vida tenía que cambiar y en ese sentido pues mi vida cambió por completo porque ahora estaba centrada o procuraba centrarla en Dios, en el servicio a Dios, en procurar agradarle, en seguir su voluntad, en buscar la manera de acercarme cada día más a Él. Entonces, en ese sentido, mi vida cambió por completo. Y también la cosmovisión entendiéndola como la forma en la que vemos y comprendemos la vida y las cosas que suceden a nuestro alrededor. En ese sentido, cambió completamente para mí, porque entendí que yo no dependía de mí mismo y que yo no me mandaba solo, ¿verdad? Sino que dependía de Dios y que daba respuesta a mi Señor por todo aquello que Él me había confiado. Entonces, en ese sentido, pastor, mi vida cambió por completo. El centro de mi vida ahora era Dios y la forma en la que yo interpretaba todo lo que me ocurría, ahora lo entendía en el contexto de lo que nos enseña la palabra de Dios
de que, por ejemplo, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Amén. Las buenas y las malas. Así es. Entonces, esto cambió mi vida y esto en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, siempre me ha sostenido. Esa fe en las promesas, en la palabra de Dios y en saber que Él está al control. Amén. Y que dependo enteramente de Él, ¿verdad? Amén. Me decías que tenías planes. Sí, bueno, pues planes siempre tenemos, ¿verdad? Siempre es bueno hacer planes, siempre es bueno alcanzarlos y procurar establecerse metas. Teníamos una meta que hemos cumplido satisfactoriamente por la gracia de Dios, Dulce, mi esposa y yo, que era tener una familia de 3 hijos. Gracias a Dios tenemos ahora a nuestro pequeño Carlos de 8 años, Dalia de 4 años y Alina de 2 años. Son los 3 regalos más preciados que el Señor nos ha dado, después de la salvación, por supuesto, que es el número 1. Y estamos felices en nuestra familia, creciendo en la fe, los tenemos en la iglesia, en el club de aventureros, y realmente ahorita mis planes están enfocados enteramente y con el ministerio espiritual en mi familia, en ser el sacerdote de esa familia, en guiar a mi esposa y a nuestros 3 pequeños en el camino del Señor. Entonces, a mí se me quedó muy grabada una cita que leí de la hermana White. No tengo ahorita la referencia, pero se me quedó grabada en mi mente y constantemente la recuerdo. Que ella nos dice que la primera obra misionera de nosotros se encuentra en nuestro hogar. Y eso me ha quedado clarísimo. Y yo creo que en la medida que nosotros aprendemos a servir a Dios en nuestra casa, sirviendo a los nuestros, a nuestra esposa y a nuestros hijos, estaremos capacitándonos para una obra mayor que venga posteriormente. Así que ahorita, pastor, estamos en una capacitación intensa en la familia, en el servicio a Dios de los seres queridos y, por supuesto, tenemos nuestros cargos en la iglesia. Ahora mismo soy diácono, soy consejero de aventureros y también me desempeño por ahí en la iglesia sirviendo en diferentes actividades. Me toca predicar, me toca el repaso de la lección como maestro de escuela sabática. Entonces, los planes ahora son mantenernos ahí, pastor, y a futuro siempre he tenido un sueño por ahí que el Señor sé que lo cumplirá, que es convertirme en evangelista, que pueda predicar la palabra de Dios en diferentes lugares. Gloria a Dios. Bueno, con nosotros Carlos Bracamontes. Vamos a una breve pausa y regresamos con las palabras finales. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir, o si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp +1 618 218 3936, llamando al +1 618 627 7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Estamos gozándonos de un maravilloso testimonio con el hermano Carlos Bracamontes. Está con nosotros vía Skype para las palabras finales en este programa. Un testimonio ejemplar. ¿Tiene algún mensaje especial para quizás los científicos jóvenes? Gracias, pastor. Sí, por ahí me gustaría hacer un llamado, pastor, no solo a los científicos, sino a todas aquellas personas
que les gusta el área de ciencias, que quieren descubrir la verdad, que quieren siempre encontrar la respuesta a sus preguntas, yo les diría, no cierren la puerta a la posibilidad de que Dios exista. Porque realmente la verdadera ciencia procura encontrar la verdad donde quiera que ésta se encuentre. Pero si a priori, si antes de darle la oportunidad cierran la puerta a la posibilidad de que Dios exista, estarán buscando en vano y estarán realizando sus investigaciones y sus conclusiones en vano, si es que esa puerta contenía la verdad. Así que les invito a todos aquellos que buscan la verdad a que abran la puerta en su corazón de la posibilidad de que Dios exista, a que lo busquen, a que estudien la Biblia y que procuren con sinceridad encontrar respuestas para su vida. También a todos aquellos jóvenes de nuestras iglesias, les invito a consagrarse a Dios, a dedicar su vida al servicio de Dios y de los demás, a que el centro de su vida y de sus decisiones sea siempre agradar a Dios y procurar hacer su voluntad. Ese será mi llamado final, pastor, y creo que el Señor puede hacer milagros y maravillas como ha hecho en nuestras vidas, en la vida de Dulce, en mi vida, de nuestra familia, si ustedes se dedican a consagrar su vida a Dios y a ponerlo en primer lugar. Estoy seguro que habrá grandes maravillas y grandes testimonios que contar. Así es, son los deseos del hermano Carlos Bracamontes y también los nuestros aquí en 3ABN Latino. Le agradecemos por estar con nosotros, compartir su testimonio. Amigos, vayan, contáctenlo, pueden escribirles a carlos.bracamontes29@gmail.com y pues ya a nosotros nos toca simplemente despedirnos, así que sus palabras de despedida en 5 segundos. Pues gracias, Pastor José, agradecer a 3ABN y agradecer a todos los que nos sintonizaron y agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí. Gloria a Dios. Estamos felices de que nos haya sintonizado. Será pues hasta pronto, amigos.